Capítulo 8. Oh. Hijo de, Kagome apretó los dientes mientras aseguraba otro diente con púas en forma de aguja en sus pinzas y lo arrancaba de su muslo. Siseó de dolor cuando las púas se abrieron paso a través de su piel al salir, luego colocó un paño empapado en alcohol sobre el desgarro para recoger la sangre y desinfectar la herida. Había estado trabajando en esta tarea durante casi una hora, sacando cientos de dientes afilados que la sanguijuela que se había enganchado a su pierna había tenido la amabilidad de dejar atrás cuando los hombres del pueblo se la arrebataron. ¿Y qué? Espetó ella mientras levantaba la vista de su herida a Sesomaru, ¿estás mirando? La mano de Sesomaru tembló donde descansaba sobre su rodilla. Solo un giro de la muñeca, pero en lugar de acatar sus deseos más bestiales, se conformó con entrecerrar los ojos hacia ella. ¿Cómo se atrevía a gritarle cuando era ella la que estaba creando una escena con sus gemidos y quejas? Uno pensaría que su pierna se iba a caer con la forma en que la Miko se comportaba. Pero bueno, él no estaba dispuesto a decirle eso. Tuvo la sensación de que si esta mujer supiera que estaba disfrutando de su sufrimiento, que terminaría obligándolo a matarla antes de lo planeado. Kagome frunció el ceño ante la falta de respuesta de Sesomaru. ¿Sabes qué? Le dijo, no importa. Apuesto a que puedo adivinar. Probablemente estés pensando. Oh, mira a esa patética mortal con toda su patética. Si solo esa herida hubiera sido suficiente para matarla, entonces yo no estaría escuchando sus quejas. Menos de un segundo y esa boca suya ya no haría que mis oídos zumbaran con su voz aguda. Bueno, ¿sabes qué? Kagome continuó con su diatriba completamente ajena a los pensamientos peligrosos a los que estaba llevando a Sesomaru. Si hubieras tenido la decencia de echar una mano, nada de esto habría pasado. Solo un giro de la muñeca. Ella ni siquiera lo vería venir y entonces, ¿por qué no vuelas y besas mi manzana? Porque ya es bastante malo que tenga que sufrir los dolores de esta herida, no necesito tu escrutinio para acompañarlo. ¿Manzana? Eso es todo. Sesomaru se levantó rápidamente de donde había estado sentado lánguidamente contra la base de un árbol, enviando un escalofrío a través de Kagome que la obligó a alejarse de él. Pero dado que estaba sentada al borde de las aguas termales en las que se había sumergido antes y estaba rodeada por los suministros que había sacado de su mochila para tratar su herida, no le quedaba mucho por recorrer. Se tragó el nudo duro que se formaba en su garganta y trató de calmar un poco la tensión de lo que acababa de decir. Lo siento. Sesomaru dio un paso lento y deliberado hacia ella. Simplemente no estoy acostumbrado a pelear solo. Siempre tengo a mis amigos a mi lado. Tragó saliva mientras lo veía dar otro paso hacia ella. No fue mi intención descargar mi ira contigo. No es tu culpa que no fuera lo suficientemente fuerte para ayudar a esas personas sin lastimarme. Kagome suspiró y bajó la cabeza. Esa última declaración dolió mucho más de lo que pretendía. Quería enorgullecerse de lo que había hecho, pero la dolorosa verdad era que se había permitido lastimarse y ahora impediría que Sesomaru encontrara lo que le habían enviado aquí para ayudarlo a encontrar. Alguna sacerdotisa guerrera, se reprendió a sí misma, ni siquiera puede soportar que estas estúpidas espinas se le claven en la piel. Miró acaloradamente la herida en su pierna, luego metió las pinzas en el último de los pinchazos y arrancó el último diente. Se mordió el labio para mantener la voz quieta, pero se obligó a mantener los ojos abiertos para ver cómo se derramaba la sangre y recordar eso la próxima vez. Un repentino cambio de energía hizo que la joven Miko mirara hacia arriba en estado de shock. Sus ojos se dirigieron hacia donde estuvo Sesomaru por última vez, pero en su lugar no había nada más que pastos que se agitaban en la brisa helada. Ella lo buscó con sus ojos y sus sentidos Miko, pero no había señales de él. Simplemente se había desvanecido. ¿Sesomaru? Preguntó débilmente en la noche. Sesomaru. Gritó, pero la única respuesta que recibió fue el eco de su propia voz. Maldición. Para cuando regresó Sesomaru, Kagome había terminado de vendar su herida, reemplazó sus arruinados jeans con un lindo y suave par de franelas, encendió un pequeño fuego y preparó su bolsa de dormir para que se estirara junto a su calor. Hacía tiempo que Kagome había abandonado su ira y dejado de lado los pensamientos de batallas pasadas, y se había dado a la tarea de buscar en el cielo algunas respuestas a sus preguntas escondidas en el parpadeo de la luz de las estrellas. Sorprendentemente, había encontrado algunos. No apartó la mirada de las estrellas cuando le habló. ¿Cuánto tiempo le tomó a Tenseiga comenzar a molestarte? Ningún colmillo escaso podría influir en este Sesomaru. Kagome rió levemente ante la muestra de arrogancia de Youkai antes de responder.
Sí, pero tienes que admitirlo, ese colmillo sabe cómo molestar a su portador. Quiero decir, solo lo he tenido durante 2 días. Y hasta ahora me ha apuñalado, me llevó a seguir a alguien que pensé que eras tú. Pero resultó ser tu padre solo para ser atacado por dos Oni y casi destripado. Luego me trae a ti sin siquiera permitirme detenerme para descansar, y luego te permite despegar y dejarme después de otra batalla. Mujer, la voz de Sesomaru hizo que Kagome se girara para mirarlo. Estaba siendo mucho más hablador de lo que había sido, y ella se dio cuenta de que había llegado el momento de que surgieran algunas respuestas. Dices que estuviste con mi padre hace menos de 2 días y, sin embargo, mi padre habría estado luchando contra Ryukotsusei en ese momento. Tal vez quieras sentarte para esta, le dijo Kagome mientras se sentaba en la posición más cómoda que podía. Ella siseó cuando el movimiento hizo que sus vendajes tiraran dolorosamente contra su herida, pero lo ignoró lo mejor que pudo y metió el extremo de su saco de dormir debajo de su pierna para mantenerla elevada. Sesomaru miró a la chica críticamente por un momento, pero luego metió la mano en su faja y sacó una botella blanca. Tu dolor ha cumplido su propósito. Quizás la próxima vez consideres las consecuencias de no estar preparado para una batalla. Él le tiró la botella y Kagome la atrapó torpemente mientras trataba de averiguar qué estaba tratando de decir Sesomaru. Pero Sesomaru no se preocupó más por ella y procedió a sentarse en el lado opuesto del pequeño fuego. Kagome miró la botella en sus manos con curiosidad después de darse cuenta de que probablemente nunca sería capaz de entender lo que hizo Sesomaru o por qué, y sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de lo que sostenía. ¿Sake? ¿Me trajiste alcohol? El sake embota los sentidos, le informó secamente. Sí, claro. Lo del dolor. Aunque realmente estuvo tentada a tomar unos cuantos tragos de la bebida para detener ese maldito latido en su muslo, Kagome estaba un poco indecisa. Forzó una leve sonrisa mientras miraba a Sesomaru con recelo. No estarías tratando de emborracharme para que derrame todo el conocimiento que poseo, ¿verdad? Los ojos de Sesomaru se entrecerraron ante la insinuación. Aunque había pensado que tal vez la bebida haría que la mujer cooperara más, no necesitaba tales ayudas si realmente quería información. Mujer, pero ella interrumpió antes de que pudiera terminar. Iba a decírtelo de todos modos, bueno, te diré lo que pueda. Algunas cosas tendrán que permanecer como están, y creo que lo verás una vez que comience la historia. Aún así, pensó que las cosas probablemente irían mejor si su pierna dejara de latirle, así que abrió el sello de la botella. Estaba a punto de tomar un trago, pero se detuvo. No querías ninguno, ¿verdad? Cuando él ni siquiera levantó una ceja, ella se encogió de hombros. Cierto, no comes comida humana. Bueno, entonces, supongo que no te importará si solo hago esto. Se llevó la botella a los labios y tomó unos cuantos buenos tragos, dejando que la cálida sensación viajara por su garganta hasta su vientre. Ah, sabía que me faltaba algo en mi botiquín. Miró a Sesomaru y soltó una risita cuando vio que él la miraba con algo parecido a disgusto por lo que acababa de hacer. Oh, por favor, ella lo despidió con la mano. No es como si nunca lo hubieras hecho antes. ¿Qué edad tienes ahora? ¿Como 700? Mujer, interrumpió con frialdad. ¿Cómo es que sabes tanto de este Sesomaru si nunca nos hemos conocido? Pero nos hemos conocido, le dijo mientras sonreía alegremente, pero todavía no. Vengo de 200 años en tu futuro, no, espera, eso tampoco está bien, ¿verdad? ¿Qué tal si empiezo de nuevo? Vengo de un tiempo de unos 700 años en el futuro a partir de ahora. Hace unos 2 años, me derribaron un pozo en la propiedad de mi familia y terminé 500 años en el pasado. Hubo un problema que me hizo necesario para seguir volviendo a ese tiempo. Empecé un viaje que me llevó a grandes distancias y me llevó a muchas batallas, pero viajar en grupo con mis nuevos amigos hizo que pasara muy buenos momentos en medio de los difíciles. Kagome hizo una pausa por un momento mientras pensaba en cómo podría describir su primer encuentro. Se estaba volviendo muy difícil creer que todavía había sucedido. El Sesomaru con el que estaba hablando ahora, aunque no estaba muy impresionado con ella, no parecía realmente querer matarla. Y ella no podía entender por qué lo habría hecho si ya había emprendido esta búsqueda con ella antes de que lo conociera por primera vez. Lo único que se le ocurrió fue que, por alguna razón, partieron de este viaje en terrenos inestables, pero no pudo ver cuál podría ser esa razón. Suspiró y sacudió la cabeza para despejar esos pensamientos improductivos antes de continuar con su relato. Fue en este viaje que te conocí. Nos convertimos en aliados, de algún tipo.
Compartimos un enemigo común, y nos unieron sus perversas manipulaciones. De todos modos, durante una de nuestras batallas, me diste, Tenseiga, para ayudar yo, supongo. Pero cuando el poder de Tenseiga se combinó con el portal del tiempo que solía ir a casa, terminé siendo enviado aún más atrás en el tiempo. Conocí a tu padre cuando no era mayor que tú ahora, en un momento antes de que él incluso había encargado a Tenseiga o Tetsusaiga. Y fue entonces cuando Tenseiga le habló de la tercera arma y me informó que yo sería quien te ayudaría a encontrarla. Sesomaru arqueó una ceja ante sus elusivas respuestas. La chica era una mentirosa terriblemente mala. Aún así, ella le había contado la mayor parte de la historia, omitiendo solo aquellas partes que serían de alguna utilidad. Estuvo a punto de decirle que elaborara, pero ella se le adelantó y le explicó por qué no podía. No puedo decirte ningún nombre, fecha o detalles específicos de mi viaje, porque al hacerlo podría interferir con la línea de tiempo. Los eventos que ya me sucedieron todavía tienen que sucederte a ti, así que si tuviera que decirte qué esos eventos son, podrías cambiar sus resultados. Y si eso sucediera, entonces podría no terminar sentado aquí hablando contigo, otra vez, o la próxima vez, o la última vez, o... Bueno, ¿entendido? Kagome nerviosamente tomó otro trago de su botella. Se sentía como si estuviera bajo interrogatorio, y ese sentimiento no fue ayudado en absoluto por el hecho de que el que estaba interrogando era completamente capaz de destriparla con un movimiento de su muñeca. Sin embargo, para Sesomaru, ni siquiera estaba pensando en hacerle daño, esta vez de todos modos. Se dio cuenta de que ella estaba siendo tan comunicativa como creía que podría ser, y aunque no estaba del todo seguro de por qué estaba siendo tan elusiva con respecto a ciertos asuntos, más o menos podía entender por qué. Entonces, en lugar de presionarla para que elaborara sus declaraciones anteriores, él dejó esas preguntas para más tarde, cuando ella no esté tan a la defensiva o no esté tan preparada para ellas, la interrogó sobre un asunto diferente. ¿Dónde vamos a encontrar esta tercera arma? Kagome sonrió mientras revelaba la siguiente parte de su historia. Te pregunté exactamente lo mismo cuando viniste a mí en mi tiempo y me dijiste que ya habías completado esta misión conmigo hace más de 500 años. ¿Sabes lo que dijiste? Dijiste. Es el viaje que es importante, Kagome, no el destino. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa cuando vio que sus ojos se agrandaban ante su declaración. Sí, se rió, yo también estaba en shock cuando me llamaste por mi nombre. Supongo que 500 años realmente pueden cambiar a una persona, ¿no? Mujer, la voz de Sesomaru se había vuelto aún más fría. Ya era bastante malo que se hubiera sorprendido cuando ella reveló que mostraría tanto respeto por una criatura como ella, pero que lo llamaran era completamente molesto. Si no sabes dónde encontrar esta arma, ¿de qué me sirve mantenerte con vida? Bueno, sobre eso, se rió nerviosamente mientras tomaba otro trago para calmar sus nervios. Tenía la sensación de que había escapado por poco de la muerte mucho más de lo que era saludable para una persona en una noche, y también tenía la sensación de que aún no había terminado. Tengo una idea de dónde podemos empezar a buscar, pero hay un pequeño problema. Kagome hizo una mueca leve mientras pensaba en lo que estaba a punto de preguntar. Sabía que probablemente era una mala idea, pero realmente no tenía otras opciones. ¿Dónde tenemos que ir? No podré caminar por el suelo. La forma más fácil de evitarlo sería si me devolvieras el amuleto. Expliqué. Aunque Sesomaru estaba bastante seguro de que ella no sería capaz de convencerlo de que le devolviera el amuleto, el hecho de que ella hubiera pedido incluso sabiendo esto había despertado su curiosidad por sus motivos. Kagome jugueteó con la botella en sus manos por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Lamentablemente, ese proceso estaba tardando un poco más de lo debido porque la botella en sus manos se estaba quedando bastante vacía. Aún así, estaba mal desperdiciar tan buen sake, y dado que Sesomaru no estaba dispuesto a unirse a ella, decidió lavar el resto de su confusión con el último sorbo de la pequeña botella. Los amigos de tu padre, o tal vez criados sería la mejor palabra. Lo que sea, ellos serían los más propensos a tener conocimiento sobre el tercer elemento. Saya está, no disponible, con una misión propia. Yoga es demasiado pequeño e impredecible para ser fácil de encontrar, pero creo que podríamos localizar a Totosai con bastante facilidad. Es demasiado viejo y senil para querer estar corriendo por el campo, así que apuesto a que está en su montaña mientras hablamos, ya sabes, la montaña que no puede ser entrado por humanos. Niña tonta, Sesomaru la descartó a ella y a su idea.
¿Crees que te devolvería el amuleto simplemente para que hables con el viejo Youkai cuando yo mismo podría obtener la información de él? Kagome sacó un movimiento de los libros de Sesomaru cuando arqueó una ceja ante su declaración. Sí, respondió ella sarcásticamente mientras se estiraba en su saco de dormir y apoyaba la cabeza en sus manos. Buena suerte con eso. Totosai está asustado de ti. Simplemente se escaparía como lo hizo la última vez. ¿La última vez? Sí, cuando tú y ella sonrió y lo miró por el rabillo del ojo. Buen intento, pero no lo diré. Ese saque puede haber mitigado mi dolor, pero todavía no me ha vuelto estúpido. Es una lástima, pensó Sesomaru distante antes de hacerle otra pregunta a la chica. ¿Qué te hace creer que Totosai te responderá? Kagome se encogió de hombros mientras respondía. El viejo Youkai me quiere bastante, supongo. Y tengo mucha práctica tratando con viejos fanáticos. Ella se rió alegremente mientras sus pensamientos vagaban. Sin embargo, Totosai no tiene nada sobre mi abuelo. Al menos Totosai te dice directamente cuando no sabe nada, pero no mi abuelo. Le gusta fingir que lo sabe todo, y para él, todo tiene algo que ver con demonios y magia. Una vez, cuando era pequeña, me dijo que me enfermé porque me había olvidado de barrer las escaleras del santuario y los demonios de polvo que vivían allí me estaban castigando. Mi mamá tardó 3 semanas en lograr que pusiera un pie en esas escaleras. De nuevo después de eso. Kagome se detuvo cuando se dio cuenta de que se estaba saliendo del tema y giró la cabeza para ver mejor a Sesomaru. Estaba sentado cómodamente frente a ella, tan cómodamente como uno puede estar sentado en la posición del loto, y sus brazos descansaban ligeramente sobre sus rodillas. Su mirada se demoró un poco en su brazo izquierdo antes de apartar los ojos y mirarlo a la cara. Viéndolo frente a ella al otro lado del pequeño fuego, su dorado sí reflejando la luz de las llamas, y su cabello plateado brillando ligeramente rojo cuando también captó la luz. Le recordó a Kagome a Toga cuando había estado hablando con él de esta manera. Pero pensar en él ahora, solo unos días después de que ocurriera su muerte, hizo que una gran tristeza se apoderara de ella. Ojalá, suspiró con pesar, ojalá pudiera decirte algunas cosas. Al igual que me gustaría haber advertido a tu padre sobre Ryukotsusei o sobre Takemaru de Setsuna. Ella suspiró de nuevo. Pero es difícil. No sé qué puedo decir o qué puedo hacer. Cerró los ojos con fuerza para contener las lágrimas amenazadoras y volvió a apartar la cabeza de él. Por un tiempo ninguno habló y pronto Kagome se sintió cansada. Se arrebujó en su saco de dormir y se instaló en él para pasar la noche. Tal vez, susurró en voz baja mientras su cansancio comenzaba a robarla detrás de sus ojos cerrados, tal vez cuando despierte, me dé cuenta de que todo esto fue un sueño, tal vez no habré hecho un nuevo amigo solo para perderlo, tal vez no hayas pretendido ser mi médico, tal vez, su voz se apagó, y si Sesomaru no hubiera sido capaz de escuchar las cosas tan agudamente como podía, nunca habría escuchado el suave susurro que dejó en los labios de Miko justo antes de que el sueño la reclamara. Tal vez realmente no crees que soy hermosa, ahora, si Kagome no hubiera estado medio borracha y medio dormida, nunca hubiera dicho tal cosa. Aún así, si supiera qué tipo de reacción habría obtenido de Sesomaru, podría haber tenido que pensarlo un poco. Sesomaru se puso tan rígido que se vio obligado a desenredar rápidamente las piernas de donde estaban dobladas debajo de él en la posición de meditación estándar o arriesgarse a arruinar años de gracia practicada al caer sin contemplaciones. Sus manos se dispararon a los costados para mantener el equilibrio en posición vertical, pero en su prisa, tiró un leño en llamas del fuego y terminó colocando su mano izquierda sobre él. Gruñó su disgusto mientras apartaba la mano del calor y la apretó en un puño varias veces para aumentar la circulación en el área, permitiendo que su sangre curara el daño que se había hecho. Cuando el enrojecimiento se eliminó de su piel, volvió su atención a la Miko dormida. ¿Qué fue de esta mujer? ¿Cómo podía saber tanto de él y aún así estar sorprendida de sus acciones? ¿Cómo podía ser tan provocativa en un momento, provocando su ira a propósito? Y luego retroceder por miedo a él como si hubiera olvidado por completo con quién estaba hablando. ¿Cómo podía saber tanto de la vida y muerte de su padre, si no había sido él quien se lo había contado? Pero, ¿por qué le habría contado detalles tan íntimos e irrelevantes de la vida y muerte de su padre? Más aún, si él había sido quien le había dicho estas cosas, ¿por qué ella estaba siendo tan elusiva en cuanto a los detalles de su relación, o le sorprendía que si existiera tal relación, él la llamaría por su nombre legítimo? Había algo que se estaba perdiendo, algo importante que la Miko le ocultaba a propósito.
Pero como ella era tan reacia a decirle por qué, él sabía que la única forma de sacarle la información implicaría persuadirla con dolorosos recordatorios de lo débil que era su carne humana, pero ese plan se descartó rápidamente cuando se dio cuenta que si su padre realmente le hubiera enviado a esta chica e incluso hubiera ido tan lejos como para protegerla con un collar encantado, su viejo no se habría detenido allí para asegurarse de mantener al amigo fuera de problemas. Un suave gruñido de exasperación comenzó a retumbar a través del pecho de Sesomaru mientras trataba de ordenar las cosas que había aprendido. Se estaba volviendo dolorosamente obvio para él que iba a necesitar a esta Miko si quería encontrar el arma final forjada por su padre. Pero era desconcertante que nunca hubiera visto u oído hablar de otra arma encargada. Aún así, conociendo a su padre, había una buena razón por la que no sabía nada de esta última arma. Pero no saber a lo que uno se enfrenta puede ser muy peligroso. No le gustó. No le gustaba que lo mantuvieran en la oscuridad. No le gustaba que la Miko lo conociera, o la idea de que realmente necesitaría aliados para enfrentar a un enemigo. No le gustaba el secreto que rodeaba al arma. Y especialmente no le gustaba que su padre tuviera tan poca fe en sus habilidades que pensó que sería necesaria una moza humana para ayudarlo. Aún así, mientras permitía que su vista se posara en la Miko dormida una vez más y la observaba moverse mientras dormía para abrazar una parte de su saco de dormir con fuerza contra su pecho, se dio cuenta de que las cosas podrían haber sido peores. Al menos ella no es una gata, pensó divertido. Aunque no me extrañaría que tratara de sacarle los ojos a alguien por interrumpir su sueño. Y con ese pensamiento, dejó a la Miko y cualquier otro pensamiento sobre ella hasta la mañana. Kagome tarareaba alegremente para sí misma mientras preparaba su desayuno sobre el pequeño fuego. Había tenido un sueño increíble, y para hacerlo aún mejor, Sesomaru le había permitido dormir hasta una hora decente. Y no despertar al amanecer de un Anjou grosero y desagradable. Hecho para un amigo feliz. Ya se había cambiado los vendajes y se alegró de ver que la mayoría de las heridas punzantes de los dientes de la sanguijuela se habían cerrado en su mayoría y lo que quedaba de la herida era principalmente un gran hematoma descolorido donde la pellizcada de las mandíbulas de la criatura la había dañado. Piel para parecerse al peor chupetón de la historia. Aún así, la mayor parte del dolor había desaparecido y tenía grandes esperanzas de que no se le dificultaría demasiado caminar. La tetera que había colocado sobre el fuego comenzó a hervir, y metió la mano en su mochila para sacar el ramen del desayuno. Pero cuando encontró el pequeño recipiente de su propio desayuno, su mano rozó un paquete extraño. Con curiosidad sacó el paquete de su bolso, y al ver su contenido, no pudo evitar la sonrisa traviesa que se dibujó en sus labios. Abrió con cuidado el paquete lo suficiente como para sacar uno de los artículos del interior, y una vez que lo tuvo en la mano, lo azotó hacia Sesomaru, que estaba sentado cerca. Sesomaru atrapó el objeto en el aire antes de que lo golpeara sin siquiera mirar, pero la textura inusual del objeto hizo que abriera la mano y lo mirara. Pensé que podrías tener hambre, dijo Kagome tan seriamente como pudo dada la circunstancia. Y no te preocupes, eso no es comida humana. Una ceja levantada y una mirada de cortesía y desprecio a la pequeña Miko más tarde, Sesomaru descubrió que su curiosidad lo superaba. Con cautela, inhaló el aroma de la comida que la chica le había ofrecido, y quedó completamente desconcertado cuando su cuerpo reaccionó tan fuertemente al aroma que en realidad comenzó a babear. Rápidamente lamió los signos de tal desgracia y miró a la joven Miko con una mirada que prometía retribución. Mujer, gruñó, ¿de dónde sacaste esto? De mi casa. Respondió débilmente mientras luchaba por mantener la compostura bajo tal mirada. ¿Tu hogar? Sesomaru cuestionó mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia ella. ¿Tu hogar en el futuro? Sí, y Kagome estaba empezando a ponerse realmente nerviosa. Si no lo quería, todo lo que tenía que hacer era tirarlo. Entonces dime, Miko, dijo Sesomaru mientras estiraba una mano y tiraba bruscamente a Kagome para que se pusiera de pie, ¿cómo es que conozco este olor? Yo no lo sé. Kagome chilló mientras luchaba contra su agarre. Pero su lucha solo estaba sirviendo para enojar más a Sesomaru. Él agarró su otro brazo y apretó sus manos con fuerza, sus garras atravesaron su suéter y rozaron su carne mientras ella intentaba alejarse de él. Dime. Ordenó con severidad mientras sacudía a la chica para darle énfasis. No sé. Kagome lloró de nuevo. Por favor, no sé nada. No te he visto antes de ahora. Lo juro. Sesomaru entrecerró los ojos y gruñó con desaprobación a la chica. Conocía el olor de la comida que ella le había ofrecido.
Lo conocía tan bien que reaccionó físicamente a ello. Solo había una forma en que tal reacción podría imprimirse en un Inuyoukai, y detestaba descubrir que a esta Miko que viajaba en el tiempo se le permitiría verlo en tal posición. Pero no podía argumentar en contra de lo que le decían sus sentidos y, desafortunadamente, eso significaba que tenía que averiguarlo con certeza. Kagome se puso rígida y sus ojos casi se salieron de sus órbitas por el miedo cuando vio a Sesomaru levantar el labio en un gruñido dirigido únicamente a ella. Volvió a intentar alejarse de él, pero fue inútil y todo lo que estaba haciendo con su lucha era arruinar su suéter. Por favor, Sesomaru y silencio, le ordenó. Su voz era profunda y aterradora, y Kagome gimió de miedo cuando su agarre se apretó para liberarla de cualquier movimiento. Lo último que vio antes de cerrar los ojos ante el terror fue el agudo destello de los mortíferos colmillos de Sesomaru cuando la acercó a él. Sollozó entrecortadamente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para detener lo que fuera que él había planeado, y arrastrando caminos calientes por sus mejillas, podía sentir sus lágrimas. Lágrimas de los ansiosos.